La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches, querida audiencia. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias una vez más a Dios también porque nos permite llevar este espacio a cada uno de ustedes, ya sea a través de las plataformas de podcast o a través de esta emisora Vida FM 105.3. Gracias a la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Yo soy Frank Lora. Sumamente contento, siempre pues presto para llevarles a ustedes pues este mensaje, este contenido de valor y un contenido hoy enfocado especialmente al área de la educación. Siempre pues está también presto para este servicio y para esta entrega nuestro querido amigo Jonathan Rodríguez. Buenas noches a todas las personas que nos sintonizan como cada semana y a aquellos que nos escuchan por el podcast. Ya ustedes saben que nosotros siempre estamos dispuestos a brindarles un contenido que les sea útil, que les sea de valor, que les sea provechoso para cada uno de ustedes. Bueno, y como de costumbre vamos a dar paso ahora a la oración inicial para así nosotros dar una apertura formal a este espacio Educando en Valores. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que vengas sobre cada uno de los que estamos escuchando este espacio. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender y comprender los signos de los tiempos, a poder buscarte en cada uno de nuestros hermanos, a poder sacar de nosotros lo mejor de cada uno, porque tú, Señor, nos amas, porque tú, Señor, nos entiendes. Señor, danos las competencias necesarias para poder estudiar, para poder manejar, para poder guiar. Señor, ayúdanos cada día a tener una mejor educación en nuestro país. Ayuda cada día a las autoridades a tener el corazón para poder guiar desde el corazón, pero con la razón, la educación dominicana. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. En esta semana, señores, tratamos el tema del currículo de la educación dominicana, el mapa que guía la formación integral de los estudiantes. Hoy hablaremos de las fortalezas, retos y oportunidades que ofrece este currículo que ha sido renovado por el Ministerio de Educación con la colaboración de la comunidad educativa. El currículo dominicano se basa en el enfoque, señores, por competencias principalmente.
Esto busca desarrollar las capacidades de los estudiantes para actuar así de manera eficaz y de manera responsable, claro, en diferentes situaciones y contextos. El currículo nada más y nada menos define la competencia, ¿no? Define las competencias, los contenidos, las estrategias, las actividades, los recursos y los criterios de evaluación que orientan el proceso de enseñanza y este proceso tan importante del aprendizaje. En esta reflexión del programa del día de hoy, pues nos acompaña Francisco Alberto Pérez Rodríguez, que es magíster en tecnología educativa y posee una especialización en administración y gestión de centros educativos. A su vez también ya poseía una licenciatura en dirección y supervisión escolar. En su trayectoria profesional en la educación se ha desempeñado como maestro de lengua española, maestro de formación integral humana y religiosa, coordinador académico y director docente para varios centros educativos nacionales, también profesor de gerencia y liderazgo educativo, liderazgo y ética del docente universitario, planificación educativa, proyectos educativos, proyecto curricular para estudiantes de maestría en la Universidad Católica Santo Domingo. Actualmente es director docente del Instituto Salesiano Don Bosco y director ejecutivo del Boletín Salesiano, Departamento de Comunicación Social Salesiano. Hermano, bienvenido, también es parte de los colaboradores de este programa, siempre está presente y dice que sí. Hermano Francisco, bienvenido. Saludos Francisco y saludo Jonathan, gracias por invitarme una vez más a este interesante programa de ustedes, a hablar un poco de lo que me apasiona, de lo que me gusta, que es la educación. Así que gracias una vez más por la invitación. Qué bueno tenerte por aquí nuevamente, Francisco Alberto, y tenemos un tema hoy bastante interesante que tiene que ver con el currículum. Muchas veces esto más en especial para los padres, ¿no? Y todavía algunos maestros que, vamos a decir, tienen cierta dificultad para este cambio que se ha hecho ya de hace unos años para lo que es la educación por competencias. Dado que los maestros no fueron formados para trabajar en esta modalidad, sino que han tenido que ir poco a poco aprendiendo a manejar estas herramientas. Y en este sentido, queremos preguntarte, ¿qué beneficios tiene el currículum por competencias para el desarrollo integral de los alumnos? Bueno, fíjate, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el diseño curricular que está en vigencia actualmente, un currículum por competencias, es una aportación valiosa. El primer beneficio es que es una aportación valiosa e importante en el ámbito escolar, porque nos muestra cómo el enfoque educativo por competencias centra su atención en el proceso y desde los parámetros constructivistas manifiesta la urgencia de lograr en los estudiantes la transferencia de los conocimientos, no solo a los contextos inmediatos, sino a la vida misma, al presente. Es algo que pasa un poquito más de lo que es la teoría a la práctica. Por eso es por eso se le llama currículum basado en competencia, en lo que se hace, en lo que el estudiante va a ser capaz de hacer inmediatamente. Y ese es uno de los grandes beneficios que tiene este currículum basado en competencia, la practicidad. Excelente, realmente sí. Yo creo que nosotros debemos igualmente, no solamente cuando estamos en este proceso escolar, sino también ya los que estamos en otras etapas, en otros ambientes, también pensar en siempre uno dar lo mejor de sí, no necesariamente para vivir en una eterna competencia, sino siempre buscar dar lo mejor de uno, formarse mejor, leer mucho más, adentrarse en las nuevas tecnologías para poder competir y poder pues sacarle provecho a esas informaciones que recibimos. Pero a ver, volviendo al tema de la escolaridad, ¿qué acciones pueden realizar los padres y madres para apoyar el aprendizaje de sus hijos e hijas, Francisco Alberto? Bueno, las acciones que pueden hacer los padres son todas las acciones que estén al alcance de ellos. Y si no están al alcance,
Los padres deben de buscar ayuda, de buscar la manera de ver qué acciones pueden ellos tomar para poder apoyar concretamente el currículum, lógicamente, pero poder apoyar la educación a nivel general. Los padres, partiendo de que los padres, las familias, son los principales responsables de la educación de sus hijos. Siendo así, siendo ellos los principales responsables de la educación de sus hijos, tienen que tomar acción, tienen que tomar participación en la educación de sus hijos y buscar estrategias, buscar la forma de apoyar y acompañar el proceso educativo de sus hijos. Ellos tienen que participar en la escuela. En las escuelas existen los órganos de participación, de los cuales los padres tienen el derecho y el deber de estar en ellos. Tienen también, por ejemplo, las escuelas de padres, que todas las escuelas hacemos para eso, para brindarles a los padres estrategias, formas de cómo apoyar el proceso de educación de sus hijos. Así que los padres tienen muchas acciones y tienen el deber de involucrarse en la educación de sus hijos. Y esto, por ejemplo, la que le mencioné, la escuela de padres, es una forma de ellos demostrar ese interés que tienen. Porque la excusa de muchos padres es pues que no tienen las herramientas y la escuela le está ayudando también a ellos a tener herramientas para que tengan acciones en el proceso educativo de sus hijos. Precisamente decía yo lo que decía, y me excusa John, y es que eso, uno como padre también tiene que adentrarse en esa línea, alinearse igual a ese tema de la competencia, porque tú eres también, como decía el profesor Francisco Alberto, tú eres también el responsable, quizás hasta en un 70% de la educación de tus hijos, pero cuando tú no te adentras, no te adelantas y te quedas rezagado, pues entonces también tus hijos van a estar algo similar a lo que tú estás. Sí, claro, los padres tienen que involucrarse, no le pueden dejar toda la escuela, no le pueden dejar todo a sus hijos, pero tampoco al punto de como hacen muchos padres, de involucrarse tanto que ni salen de la escuela, quieren incluso hacer la tarea a sus hijos, sino que simplemente saber orientarles en este camino que tienen en la escuela. Y nos gustaría saber cuáles son o qué desafíos enfrenta el sistema educativo dominicano para garantizar una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos los niños y niñas de este país. Mira, los desafíos que puede enfrentar el sistema educativo dominicano pueden ser varios, dependiendo del punto de vista en que se vea y también desde la realidad de una escuela en concreta. Pero hoy en día, por ejemplo, el sistema educativo dominicano enfrenta mucho el problema con los muchachos en el proceso de aprendizaje. Digamos, algo por decirle algo concreto, son quizás muchas cosas, pero algo concreto, un desafío concreto es la distracción que podemos tener hoy en día. Porque, por ejemplo, si bien podemos decir, y eso puede también ser luego un tema a tratar aquí en este espacio, si bien podemos decir que, por ejemplo, la tecnología es algo muy bueno, muy positivo, que ayuda también bastante en el aprendizaje de los muchachos, asimismo la tecnología, por ejemplo, puede ser una distracción y hay que tomar en cuenta en qué momento, en qué parte nosotros nos aliamos a ese recurso, al recurso de la tecnología. Porque hay etapas en que el ser humano, el niño, necesita necesariamente, valga la redundancia, de acceder a información, de acceder a actividades que no necesita necesariamente la tecnología. ¿Para qué? Para el niño poder, por ejemplo, adquirir unas habilidades propias del ser humano. Por ejemplo, yo no le puedo poner a un niño de segundo de primaria, de primero, de segundo, de tercero,
una computadora. Porque ¿cómo aprende a escribir? ¿Cómo aprende a escribir con un lápiz, con un lapicero, por ejemplo? Entonces, el desafío de poder combinar la tecnología con los métodos tradicionales, digamos, que no son malos, son buenos, porque te ayudan al niño a adquirir y desarrollar habilidades de cualquier ser humano. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte, y ese sería un desafío del sistema dominicano, el saber combinar la tecnología con los medios tradicionales de enseñanza. Y así también pueden también haber otros desafíos de la educación dominicana. También, por ejemplo, un desafío es la preparación a nivel del profesorado. Siempre se exige que los profesores tienen que ser más y mejor preparados. Entonces, uno de los desafíos es el ver ese proceso de preparación del profesorado. Esas personas que van a enseñar a los niños, que le van a enseñar un contenido, que le van a enseñar unas habilidades. Ver cómo está ese proceso de preparación de los profesores. Ver que no es solamente el profesor ir a la universidad. Esos programas universitarios hay que revisarlos. Al igualmente que no es solamente ir a un concurso de educación para tú poder aprobar o no aprobar a una persona para que dé clase. También el profesorado, juntamente con las herramientas tecnológicas que mencioné anteriormente, son dos desafíos concretos que enfrenta el sistema educativo dominicano, entre otros también que podríamos mencionar. Bien interesante realmente este tema. Conversamos con el licenciado Francisco Alberto Pérez Rodríguez sobre esto del currículo de educación dominicana. Y a ver, ahorita hablábamos de los derechos, los deberes. ¿Cuáles son esos derechos y deberes que tienen los padres y madres en relación a la educación de sus hijos? Bueno, los derechos lo consagra la misma Constitución y lo consagra también la Ley de Educación. Los padres tienen, por empezar, con un derecho, digamos, más amplio, derecho a que sus hijos reciban una educación de calidad, tanto a nivel público y ni se diga a nivel privado, pero ese es el primer derecho que tienen los padres y los mismos niños. Pero partiendo de los padres, que tengan sus hijos reciban una educación de calidad. Los padres también tienen derecho a participar en la vida escolar de sus hijos. Por eso mencioné anteriormente, por ejemplo, los distintos órganos de participación que tienen los padres, como son la asamblea de padres, la asociación de padres, madres, tutores y amigos de la escuela, los consejos de curso, las reuniones que se hacen. Tienen derecho a participar en la vida escolar. Tienen derecho también a que se les explique el proceso que llevan sus hijos en la escuela. Tienen derecho a que se les informe sobre el desarrollo escolar de sus hijos. Tienen derecho a recibir las calificaciones de sus hijos cada cierto periodo. Son una serie de derechos que tienen los padres que deben saberlo y también deben de exigirlo. Sí, es bastante interesante todo esto de los derechos. Realmente necesitamos conocer más los deberes, porque muchas veces sí tenemos mucho conocimiento de qué nos toca, qué nos corresponde, pero muchas veces no sabemos qué tenemos nosotros como deberes ante el Estado, ante la escuela, ante los propios niños y niñas. Entonces, en esto eh, existe una preocupación, vamos a decir, con esto del nuevo currículum de parte de los padres. Y porque, como yo decía, los maestros mismos han entrado a este nuevo sistema, por así decirlo, de una forma, vamos a decir, eh, hasta cierto punto violenta, hasta cierto punto rápida, donde apenas entre los estudiantes y los maestros se van entendiendo al día de hoy
en algunos sitios más que otros, pero sigue la problemática y quienes menos entienden el proceso porque son, vamos a decir, los que están un poquito más ajenos al proceso, son los padres, por el sentido de que no están llevando 100% día a día el cambio que se ha hecho y tienen sus dudas. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tú encuentras que tienen los padres, Alberto, sobre este nuevo currículum en la actualidad? Cuando un padre llega a la dirección, cuando un padre va donde el maestro y no entiende el por qué se hace X o Y actividad, ¿cuáles son las principales dudas que tú encuentras que existen entre los padres hoy en día sobre la nueva realidad del currículum actual? Bueno, fíjate, Jonathan, como tú dijiste, son muchas las dudas, las preocupaciones que pueden tener los padres, pero basándonos en nuestro tema, las dudas que pueden tener, las preocupaciones que pueden tener en cuanto al currículum, al nuevo currículum, son preocupaciones en ese sentido, porque hay otras también. Una de ellas hablábamos Francisco y yo fuera del aire. Pero en lo que se refiere al currículum, a los padres les preocupa un poquito entender este cambio en el lenguaje de lo que se utiliza hoy en día, que se utilizaba antes, que ya no se están utilizando, en el lenguaje, en la manera, por ejemplo, de entender las calificaciones, de cómo se ponen las calificaciones, porque también para nosotros fue algo que lo fuimos aprendiendo, porque imagínate, cuando una persona está acostumbrada a, por poner un ejemplo concreto, a llamar el primero de bachillerato, como lo era antes, y ahora saber que el primero de bachillerato no es primero de bachillerato, sino que es tercero, lo voy a explicar rápidamente ahora. Entonces ese cambio de mentalidad le crea a los padres cierta preocupación. Hay padres que todavía no saben exactamente en qué curso están sus hijos. ¿Por qué? Porque Es el que, currículo, perdón, Alberto, eso es como Twitter, que la gente, que hay que seguir diciendo, vamos a decir, con el cambio del currículum es como Twitter, que la gente, ex, pero la gente dice ex, antiguamente Twitter, entonces primero bachillerato, antiguamente, tercero de secundaria, antiguamente primero bachillerato. sí, de hecho yo a veces incómodo digo, pero ¿cuándo es que vamos a dejar de decir primero de bachillerato, antiguo, séptimo grado? Porque esta cuestión del currículum ha sido procesual, ¿me entiendes? No fue tampoco de la noche a la mañana, pero todavía el cambio de currículum comenzó por allá por el año 2013. Ya estamos en el 2023 y todavía en los documentos hay que poner entre paréntesis séptimo grado u octavo grado, primero de bachillerato, antiguo séptimo grado. Entonces también eso nos ayuda mucho a que los padres puedan entender rápidamente eso. ¿Qué pasa? Que el currículo ha dado un cambio o se ha organizado de mejor manera. Es así como la educación preuniversitaria está organizada en 3 niveles. El nivel inicial, que dura 6 años, el nivel primario, que dura 6 años, ya no dura 8 años, el nivel primario dura 6 años. Y el nivel secundario, que dura también 6 años. Porque antes, ustedes saben que el nivel primario, digamos que duraba también 6 años, pero había lo que se llamaba el intermedio, que era séptimo y octavo, para luego pasar al nivel medio. Ahora los nombres son nivel inicial, nivel primario y nivel secundario. El nivel secundario comienza en primero de bachillerato, lo que era séptimo grado, seguido del segundo de bachillerato, lo que era el octavo grado, seguido del tercero de bachillerato, lo que era el primero de media anteriormente. Entonces todo ese cambio de lenguaje a los padres a veces les son un poquito preocupantes. Algunos no lo entienden, otros lo han ido entendiendo ya, pero para eso el papá tiene que ir metiéndose más en la vida escolar. De manera que en el nivel primario tenemos 6 años, al igual que en el nivel secundario también. De igual manera, por ejemplo, las calificaciones. En el bachillerato, en el nivel secundario,
Antes existían 2 semestres, uno que terminaba en diciembre o enero y el otro que terminaba en junio. Ahora no, ahora el año es terminal, un solo año, no hay separación de semestres. Antes habían 8 calificaciones, ahora hay solamente 4 y así sucesivamente. Pero esas son preocupaciones que los padres la han aceptado. La queja de ellos es que no la manejan tan rápido. Pero ese ha sido el cambio de lenguaje y de forma concreta de ejecutar los resultados a nivel de la educación, y son una de las principales preocupaciones a nivel de currículum que tienen los padres. Muy bien. Okay, ¿cómo pueden involucrarse entonces los padres en la educación de sus hijos, respondiendo entonces a este nuevo currículum? ¿Cómo pueden involucrarse? Ya sabemos que tienen pues esas agrupaciones de padres en los colegios, pero ver de qué otra manera, si la hay. Claro, es involucrarse más y no solamente, como tú dices, Francisco, en esos órganos de El participación, micrófono está sino cerrado. que yo acabo de decir en la pregunta anterior que, por ejemplo, en la pregunta sobre los derechos, una manera de involucrarse a los padres, yo decía en la parte de los derechos que tienen los padres en la educación y en el currículo nuevo, es que, por ejemplo, e incluso eso lo coloca concretamente el calendario escolar, que los padres tienen, por ejemplo, el derecho a recibir una retroalimentación del proceso educativo de sus hijos. Y eso se refleja, por ejemplo, en la entrega de las calificaciones cada periodo. Son 4 periodos. En cada periodo, los padres reciben una retroalimentación de cómo va el proceso de sus hijos. Ahí ellos pueden involucrarse e ir socializando el nuevo lenguaje, la nueva forma de ejecutar el nuevo currículum, y se van familiarizando con todo este lenguaje, educativo que nos trae el nuevo currículum, que es maravilloso. Claro, y podemos saber qué ordenanza fue la que aprobó este diseño curricular actual. ¿Cómo fueron esas etapas que se fueron dando para llegar hasta este punto donde se fue? Porque el sistema educativo dominicano tuvo que irse acomodando poco a poco a esto, todavía se sigue acomodando poco a poco a esto, pero se dieron unas etapas donde se dieron una serie de, vamos a decir, preliminares a cada uno de los currículums, y luego ya se estableció el currículum definitivo una vez pues probado, vamos a decirlo, el currículum dentro de las aulas. Bien, como dije anteriormente, la aprobación de este nuevo currículum ha sido procesual, ha sido por etapas, y prácticamente comenzó por allá por el año 2013, con la ordenanza 03-2013, donde se ponían las bases de la revisión y actualización curricular. Luego de ahí, el currículo ha pasado por diversas etapas en sus diversos niveles y ciclos. El nivel inicial en sus 2 ciclos, nivel primario en sus 2 ciclos y el nivel secundario en sus 2 ciclos también. De la misma manera que en las distintas modalidades, la técnica, la artística, ha ido procesualmente revisándose hasta llegar a la actualidad, donde ya tenemos la adecuación curricular. Pero si queremos tener un punto de partida, podemos ver esa ordenanza, la 03-2013, que pone de manifiesto las bases de la revisión y actualización del currículum. Muy bien, tenemos una nueva realidad dentro de este currículum, en el cual nosotros, pues, hay nuevas modalidades dentro de la nueva realidad, de la actualización en el 2020. Yo diría que un poquito antes, ¿no? ¿Qué modalidades artísticas se incluyen en el diseño curricular revisado y actualizado en el año 2020, así como yo decía hace un momento? ¿Cuáles modalidades artísticas
se incluyen en el diseño curricular, pues revisado por el Ministerio de Educación? Bueno, está la modalidad en educación artística, que es una modalidad completa que tiene a su vez también esa naturaleza propia de la modalidad en artes. Tiene el currículo en artes mención música. También tiene el currículo en artes mención teatro. Las artes tienen bastante importancia y bastante contenido al nivel del currículum. También está la creación, el currículo en artes mención creación y producción artística, artesanal en metal y madera. También la creación en producción musical. O sea, y se ve porque hay niños ya que han dado demostraciones y todo eso a nivel artístico. O sea que la parte artística en el currículum, que es un aplauso para el Ministerio de Educación en ese sentido, está muy presente en este nuevo currículum educativo. Pues bien, muy interesante todo esto, Francisco, sobre lo que es la modalidad artística que se incluye en esta revisión. Pues también podemos, una de las cosas que son, vamos a decir, más llamativas dentro de lo que es el nuevo currículum son las famosas evidencias. También que no son tan fáciles para especialmente los padres, porque ya los alumnos por la cotidianidad ya se han acostumbrado al término y a lo que esto significa, pero ¿qué tipo de evidencias se pueden utilizar para evaluar el desempeño de los estudiantes en relación a las competencias? Bueno, tú dijiste una frase, una palabra clave en este desarrollo de este nuevo currículum, y son las evidencias. Tanto el estudiante como el profesor tiene que tener las evidencias de lo que se enseña y de lo que se va aprendiendo por parte del profesor, de lo que enseña, por parte del profesor y de los estudiantes, de lo que se va aprendiendo. Y las evidencias pues están basadas en las mismas competencias, en el grado en que los estudiantes van adquiriendo y aprendiendo las distintas competencias, lo que son las competencias fundamentales, que son 7: la ética y ciudadana, la ambiental y de salud, la comunicativa, la de pensamiento lógico, creativo y crítico, la de resolución de problemas, la científica y la tecnológica. Son prácticamente 7 competencias fundamentales que a su vez también se subdividen en lo que son las competencias específicas. Entonces, eso es lo que sirve para evidenciar la evaluación, para evaluar el desempeño de los estudiantes con relación a estas mismas competencias, las competencias fundamentales y también las competencias específicas. Muy interesante todo esto de las evidencias, que suena un poquito tal vez como a la policía, un poco tipo detectivesco, ¿no? Esta frase es como decir, bueno, que para la puntuación que tú tienes, aquí está, esto es lo que hay y realmente esto, vamos a decir que es el testigo, lo que evidencia, bueno, que se ha aprendido una determinada o se ha desarrollado una determinada competencia. ¿Qué criterios e indicadores se deben establecer para valorar el nivel de logro de las competencias? ¿Qué criterios e indicadores se deben establecer para valorar el nivel de logro de cada competencia en este nuevo currículum? Fíjate, gracias a Dios que ahora al tener solamente 4 evaluaciones al año, está de ventaja lo que es el tiempo en que se ponen esas calificaciones. De manera que el profesor tiene más tiempo para utilizar un criterio y unos indicadores
más abundantes, más diversos durante más actividades durante ese tiempo que tienen. Que ahora no es un correr. Ahora tienen tiempo para que los profesores puedan establecer, planificar actividades donde se pueda evidenciar, como decíamos en la pregunta anterior, esas competencias que los estudiantes van adquiriendo. ¿Cómo se dan cuenta que se ha aprendido? Bueno, con las evidencias que se van recopilando en un portafolio, por ejemplo. Y también, gracias a Dios, todavía sigue la calificación numérica, donde el estudiante en cada competencia específica se va dando cuenta, y los padres también pueden ir dándose cuenta de cómo va el desarrollo de sus hijos durante el año escolar. Por eso la importancia de que el padre vaya y exija que le den ese reporte por periodo del desarrollo de sus hijos, para que vean los indicadores, cómo van esos indicadores, ¿verdad? Porque, por ejemplo, las calificaciones se ponen en base a 100 puntos, donde el estudiante que saque 100 puntos, pues digamos que es un estudiante excelente. Pero también la nota mínima para tú aprobar una asignatura es un 70. Cuando tú sacas un 70, ya tú puedes ir viendo que tú estás rayando en el límite entre una asignatura que aprobaste y una asignatura que tú puedes con el tiempo en el proceso reprobar. Entonces, las calificaciones, por ejemplo, son un indicador donde tú puedes valorar el logro de esas competencias, cómo van esas competencias. Muy bien. Y en este mismo sentido, ¿qué instrumentos y técnicas se pueden emplear para recoger, analizar e interpretar las evidencias que tú has hablado de las competencias? ¿Cuáles son esos instrumentos y técnicas que se pueden emplear para tomar todo esto en cuenta para llegar, vamos a decir, a esos indicadores? Fíjate, el profesor en su planificación va plasmando los distintos instrumentos y técnicas que va a utilizar durante todo el año escolar, dividido en esos periodos, en esos 4 periodos, instrumentos y técnicas que puede repetir o cambiar dependiendo del desarrollo de aprendizaje de los niños. Entonces, el profesor se va a valer de muchísimos instrumentos y de muchísimas técnicas para poder recoger lo que el niño va aprendiendo. Últimamente no se está utilizando el instrumento y la técnica de exámenes, eso se utiliza todavía, pero ya muy poco. Una técnica es ver el desarrollo de lo que el niño va haciendo durante el año escolar. Que, por ejemplo, el profesor le pone una práctica en biología, o una práctica en lengua española, el profesor pueda recoger los datos de esa práctica, lo pueda socializar con los estudiantes, que los mismos estudiantes expongan lo que hicieron, que quizás también los mismos estudiantes, otro compañero pueda corregir alguna falla que pueda tener un compañero, ayudado lógicamente y confirmado por el maestro. Ese puede ser una técnica que se emplea para recoger y analizar las evidencias de las competencias. Revisar las mascotas, revisar las actividades, las exposiciones, una tarea, una investigación, una práctica en el curso. Todas esas son técnicas y instrumentos que el maestro puede utilizar y que pueden luego retroalimentar al estudiante. ¿Para qué? Para que si hicieron X actividad bien hecha, reconocer que lo hicieron bien, y si hubo algún fallo, darle la oportunidad de que el estudiante pueda mejorar esa práctica. Ya tú has hablado sobre los cortes de evaluación, los periodos de evaluación, y
¿Hay otros procesos con los cuales se puede retroalimentar a los estudiantes y a los docentes sobre los resultados de las evaluaciones por competencia? Claro que sí, claro que sí. De hecho, algo que tiene nuevo la adecuación curricular es la recuperación inmediata. Cada periodo tiene una recuperación. Son 4 periodos, son 4 periodos también de recuperación, donde al estudiante se le puede retroalimentar. Esto es algo nuevo que ha traído la adecuación curricular, de manera que no hay que esperar al final de año para tú poder tener una recuperación general con los estudiantes, sino que terminada un periodo, inmediatamente está la parte de retroalimentación para que el estudiante pueda, si así está la necesidad, recuperar quizá algunos puntos que perdió por cualquier situación que se le pueda presentar durante el periodo. Eso sería una nueva manera de retroalimentar. Y en el uso de la tecnología están los soportes digitales. Y esos soportes digitales tienen unas ventajas y unas desventajas para que se puedan desarrollar en los estudiantes las competencias. ¿Tú nos puedes decir algunas de las ventajas y otras de las desventajas de estos soportes digitales? Como dije al principio de esta entrevista, hay que tener cuidado con uno combinar la parte de los usos de los soportes digitales, la tecnología, con los métodos tradicionales. Es importante recalcar que la tecnología es un soporte valioso y que tiene de ventaja, por ejemplo, en que se puede ganar mucho tiempo en la hora de uno dar una explicación. Tiene de ventaja también que los estudiantes pueden aprender más fácilmente, porque la tecnología te da la oportunidad de tú, por ejemplo, ver algo en tiempo real. Puedes ver algo que antes solamente tú lo podías escuchar teóricamente, ahora lo puedes ver en la práctica. Y tiene la desventaja, entre otras, que nos podemos acomodar muy fácilmente a la tecnología y luego no desarrollar otras habilidades propias del ser humano. Claro, como todo en la vida, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Porque tenemos que entender de que la tecnología no es más que un instrumento, no es todo. Y necesitamos nosotros adecuarnos porque simplemente el uso de esta como principal no sirve, sino como un apoyo, como dice la palabra, un soporte, algo que nos ayude a nosotros a poder cimentar esos conocimientos. ¿Cómo se puede evaluar el aprendizaje por competencias de manera válida, confiable y auténtica? Dado que tú has dicho que ya no se está utilizando mucho eso de las pruebas escritas, los famosos exámenes, los pruebines. Precisamente se puede contestar con una sola palabra y son las evidencias. Porque las competencias, el currículo por competencia, las competencias son esenciales para el desarrollo pleno e integral del ser humano en sus distintas dimensiones. Entonces, para nosotros poder evaluar el aprendizaje por competencia de manera válida y confiable, hay que ver lo que el estudiante va haciendo en el aula. Porque las competencias describen esas capacidades necesarias para la realización de las individualidades de cada estudiante. Por eso las competencias son un aporte positivo al currículo y al sistema educativo dominicano. De manera que en el aula hay que hacer cosas y esas cosas que se hacen tienen que ser evidenciadas para tú entonces poder validar ese aprendizaje. Yo voy a hacer una pregunta un tanto indiscreta. A partir de esa respuesta que tú nos has dado y de esta pregunta que realicé. Adelante. ¿No es contradictorio que el Estado Dominicano, para validar
el poder tener estos conocimientos aún se valga de una prueba, las pruebas nacionales, ¿no está un poco desfasado en torno al concepto moderno de educación que tiene el nuevo currículum? Las pruebas nacionales no deberían ser de otra manera el sistema de validación del Estado de ese conocimiento. Fíjate, yo no diría que es tan, vamos a decir, ilógico. Lo que sí, y creo que se está en eso, en ver de qué manera uno puede evaluar a nivel nacional un grado, en específicamente el grado último de la educación preuniversitaria. Lo que hay que revisar es la forma en que se hace y cómo se está haciendo, porque sí, ciertamente entra un poquito en contradicción, pero creo que es algo que se está revisando y que espero a nivel personal que pronto se pueda tener algunos resultados en ese sentido, porque sí hay que revisar la forma en que se hace esa evaluación nacional. Ya esto, en miras a los estudiantes y mayormente a los maestros, algo que tiene que ver con el pensamiento crítico en el aula. ¿Qué estrategias didácticas se pueden emplear para fomentar el trabajo colaborativo, la creatividad y el pensamiento crítico en el aula, dado que este nuevo currículum pues trae oportunidades que pueden facilitar este trabajo, dado a que no hay menos, se anda menos apresurado en torno al tema de la evaluación? Fíjate, hoy más que nunca toma protagonismo la creatividad del estudiante, y para eso didácticamente hay que dejar que el estudiante personalice su propia creatividad y que la exponga, dejarlo en su libertad. Lógicamente, previo a eso tiene que haber un acompañamiento del cómo exponer las cosas, porque no es una cuestión, digamos, que a lo loco, sino una cuestión organizada, como exige una investigación seria y educativa, pero dejando al estudiante ser él, porque ahí reside su creatividad. De manera que una de las estrategias didácticas que yo personalmente me gusta sugerir a los maestros es que incentiven, que motiven a los estudiantes a la investigación, y que esa investigación pueda ser expuesta creativamente por los estudiantes, porque este currículum apuesta a la creatividad, a la crítica y a la creatividad. Así que la investigación acompañada de la creatividad sería una buena estrategia didáctica para implementar el trabajo colaborativo y la creatividad y el pensamiento crítico en los estudiantes. Finalmente, y de manera breve, Francisco, ¿cómo nosotros podemos contribuir al desarrollo de los maestros en este cambio curricular? ¿De qué forma nosotros podemos buscar una formación continua y un apoyo institucional necesario para los maestros y maestras para adaptarse a los cambios y las demandas del siglo XXI? Bueno, ofreciendo educación continua de calidad, concreta y precisa en el área en que el maestro, el docente se desarrolla. Porque si partimos de una preparación inicial que a veces cojea un poquito en el proceso, también caemos en el error de no seguir preparándonos. Los maestros, muchos maestros, tú les preguntas qué tiempo hace que no hace, por ejemplo, un posgrado, un curso que pueda actualizar o mantenerte actualizado
en el área en que tú trabajas, te van a decir muchos maestros que no lo están haciendo, o que ya hace años que hicieron un diplomado o una maestría, o un doctorado también. Y no solamente por hacerlo por el hecho de yo tener una titulación, no es solamente hacer un posgrado por el hecho de recibir un incentivo, que eso es bueno y válido, sino sobre todo hacerlo por mantenerse ejercitado en lo que él hace, que es el arte de enseñar. Mantener su mente ejercitada y mantener su profesión actualizada. Muy bien, pues te damos las gracias, Francisco Alberto, por estar con nosotros nuevamente en este programa, que es tu programa. Y al mismo tiempo, pues decirle a nuestros oyentes de que, bueno, es un asunto de paciencia, de irnos adentrando poco a poco. Créanme que ni siquiera para los maestros ha sido fácil este proceso y entendemos que para los padres también este proceso pues seguirá siendo un poquito difícil, aunque poco a poco ya mientras los estudiantes ya van entendiendo mejor y los maestros ya se van sintiendo más cómodos, pues se va mejorando este, vamos a decir, bienestar, este estado en el cual se va haciendo más cotidiano el trabajo de la escuela en torno a la nueva realidad curricular. Bueno, gracias a ustedes una vez más por su invitación. Para mí siempre es un placer hablar de estos temas de educación. Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Nos veremos la próxima. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.